aceptó comprar medicinas sobrevaloradas de un solo laboratorio a cambio de un viaje de vacaciones. Le pagaron para que no denunciara a una empresa que arroja desechos tóxicos al río. Esta congresista contrató a familiares que no cumplen las calidades para los puestos. Entregó dinero para obtener ventajas en una licitación multimillonaria. Dejó libre a un funcionario que recibía sobornos por adjudicar contratos. La corrupción le quita el sueño a millones de guatemaltecos. ¿Por qué a los corruptos no? Es tiempo de despertar. Si conoce un acto de corrupción, llame al 1-801-81-11-011 o repórtelo en la página www.accionciudadana.org.gt. ALAC, un proyecto de acción ciudadana. Al mismo tiempo quiero presentar a la compañera Angélica, que también va a dar las conclusiones. Las preguntas dicen así: el hecho de que los gobiernos no tengan indígenas en el gabinete de gobierno es discriminación hacia los pueblos indígenas. Sí, no, ¿por qué? Las conclusiones y recomendaciones a las que llegamos son las siguientes. Se debe garantizar la educación a todos niveles sin discriminación alguna para que las mujeres y hombres indígenas puedan ocupar cargos en el gabinete de gobierno. También cambiar la mentalidad de subordinados a actores claves en nuestro proceso de desarrollo. No hay indígenas en el gabinete de gobierno, lo que evidencia una clara discriminación hacia la población indígena. También cómo reformar la ley de partidos políticos para la inclusión de la población indígena en las decisiones del país. ¿Son iguales las oportunidades de trabajo para mujeres indígenas y mestizas? Las conclusiones y las recomendaciones son las siguientes: romper conductas machistas en el pueblo indígena, así como fortalecer la participación de las mujeres indígenas en el aspecto de productivos para el acceso a recursos que le provean de bienes y servicios sin centrarnos únicamente en el gobierno, así como también brindar las condiciones para que las mujeres indígenas asuman roles en el ámbito público, ya que todos somos capaces. Trabajar en la valoración de conocimientos y actitudes de mujeres y hombres indígenas en todas las esferas de la vida. La otra pregunta dice: ¿por qué cree que no ha habido un presidente indígena en Guatemala? ¿Qué hay que cambiar para que esto suceda? Las conclusiones y recomendaciones son las siguientes: evidenciar las capacidades de los indígenas a los mismos indígenas para llegar a tener un presidente indígena, así como promover la participación ciudadana con responsabilidad social, voto consciente. Mantener una ideología clara como pueblos en la que prevalece el bien común. Reformar a la ley de partidos políticos. Los medios de comunicación comunitarios deben asumir el reto de divulgar información sobre la forma de votar, así como también es urgente un gobierno indígena para cambiar estructuras estatales y trabajar programas enfocados a la concienciación para actuar y cambiar nuestra realidad. El diálogo es fundamental para cambiar nuestra realidad, consensos, participación, valores, involucrar a diferentes actores, sociedad civil, gobierno y cooperación. Los partidos políticos, un espacio de participación útil en beneficio para los pueblos indígenas, sí, no, y qué cambiaría. Las conclusiones y recomendaciones son las siguientes: fortalecer mecanismos para propiciar candidaturas a nivel local, construir y fortalecer partidos políticos desde nuestra filosofía como pueblos indígenas. Los partidos políticos son un medio sí y solo si
se tiene claro cómo avanzar en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, así como fortalecer los núcleos comunitarios para garantizar la transparencia en los procesos políticos. La pregunta dice: ¿creen que los mecanismos de consulta desarrollados en diferentes comunidades son válidas? En este caso, las recomendaciones y las conclusiones son que se debe fortalecer los mecanismos de la consulta popular y respetarla, así como incidir a nivel de toma de decisiones con respaldo técnico y político. La última pregunta es: ¿en Guatemala se respetan las decisiones comunitarias que las poblaciones indígenas toman a través de mecanismos propios? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué haría para mejorar? Ya por último, las conclusiones y recomendaciones son de que debe de haber mayor posicionamiento en las demandas colectivas, sustento técnico y político, incrementar la participación efectiva de mujeres y hombres indígenas en los niveles de toma de decisiones. Debe de haber mayor respaldo a las recomendaciones del Foro Permanente en Cuestiones de Pueblos Indígenas en Guatemala, así como crear o fortalecer un consejo técnico político que garantice acciones efectivas en respuesta a las demandas de la población indígena. Y gracias por su atención. Para nosotros, la participación ciudadana es la herramienta eficaz para poder participar a nivel local, a nivel comunitario, a nivel municipal, departamental, regional, a nivel nacional. Los COCODES, los líderes, yo creo que juegan un papel importante. Si no participamos, hablamos de salud, de educación, etcétera, etcétera, solamente quedaría en el espacio. Invito a todos los compañeros que están por acá, que actuamos en diferentes roles en las comunidades, tanto los que participan en el COMUDE, en el desarrollo, el Consejo de Desarrollo, como también la regional y a nivel nacional. Para nosotros, de lo que escribimos en la mesa de participación, es la herramienta eficaz. Si no aprovechamos esto, podemos hablar un montón de cosas y nunca vamos a salir. Vamos a dejar el espacio a los niños que están por acá. Yo creo que también los compañeros de la mesa que está por allá, alguno de ellos va a participar para que con eso terminamos. Buen día a todos. Bueno, los compañeros de la mesa, pues nos sentimos satisfechos, ¿verdad?, de haber participado en la mesa de participación. Lastimosamente nos dábamos cuenta de que la mesa de participación es muy importante. Habíamos únicamente 3. Todas las demás mesas no bajaban de 15 ni de 18, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, ahí nos damos cuenta que le tenemos un poco de apatía a la participación. Habíamos 13, los adolescentes, los niños que se escogieron estar en participación. Bueno, algunos que otros que estamos involucrados en algunas organizaciones en donde también se propicia la participación, nos gusta y hemos llegado a la conclusión de que si nosotros no buscamos los espacios, no sabemos conservar los espacios, entonces definitivamente perdemos. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que propiciar desde la familia la participación. Nos han enseñado en los establecimientos de que la base fundamental de toda sociedad es la familia. De ahí empieza, así que ahora pues le damos la participación al adolescente y que tiene un punto muy especial. Buenos días a todos. Como ya solo nos queda un minuto, ahí rápido, ya vamos a pasar a Álvaro acá. Mesa de participación, basándonos un poco en la pregunta de por qué no hay un presidente indígena ¿cómo se llama? En el gobierno de Guatemala. Entonces conversamos y llegamos a lo siguiente. Señor Álvaro Pop, le invitamos a asumir el reto de ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones.
hace ya algunos años, cuando empezaba el Parlamento para la Niñez y Juventud, me invitaron a hacer un diálogo con ellos. Y la sorpresa fue que cuando terminó el diálogo, ellos tenían preparadas unas cartas de compromiso. Éramos 3 panelistas, había un alcalde, había un funcionario de gobierno, yo iba como sociedad civil, y a los 3 nos pidieron que firmáramos un compromiso que a partir de ese momento, en todo lo que hiciéramos en nuestros trabajos y en nuestras vidas, pudiéramos involucrar a los niños y a los jóvenes de Guatemala. A partir de ese compromiso realmente entendí el desafío de esa participación. La juventud y la niñez son el motor del futuro. Y creer que son el hoy es una parte de verdad, porque en realidad es la gran apuesta, porque nuestro futuro realmente tiene que tener significado. Así que yo agradezco profundamente esta voz que me orienta, que me dice muchas cosas, y será parte de mis reflexiones de día y de noche, porque esto no solamente es una decisión unipersonal, es parte de estos diálogos y estos consensos difíciles, muy complejos en un país de muchas y muy grandes deudas, pero será el desafío y esto se puede convertir en una bendición. Muchas gracias. A nosotros nos correspondió el tema de educación y efectivamente había muchas personas en el grupo y muy acertadas las observaciones. El tema educativo es bien complejo y seguramente es el motor del desarrollo de los pueblos. Desafortunadamente todos coincidíamos en que el presupuesto es determinante. Sin embargo, hay algunas conclusiones que tenemos que plantearles, no sin antes confesarles de que dentro del grupo también estaba la insistencia de que nosotros mismos somos culpables y responsables de la condición en la que estamos. De manera que vamos a darle tiempo a Chaim para que sea ella la que lea nuestras conclusiones. Sin embargo, pues desafiarnos a nosotros mismos, puesto que no todo lo va a hacer el Estado. Muchas de las cosas dependen también de nosotros. Bueno, dentro de la mesa de educación e idiomas llegamos a las conclusiones de que no existe un uso adecuado del presupuesto que se asigna y se le da a distinto camino, porque existe mucha corrupción en las instituciones de gobierno. Y eso provoca que no se cuenta con la infraestructura adecuada, con personal suficiente, con el material suficiente y con la refacción, siendo finalmente afectadas las escuelas del área rural a quienes no les llega todo este apoyo. El Estado no ha cumplido con la observancia de las leyes, porque tenemos leyes vigentes, pero no se hacen cumplir. No existe un sistema educativo propio, siempre son copias de otros países. También las metodologías no son adecuadas a su contexto y con pertinencia cultural. Los gobiernos son quienes discriminan a los pueblos indígenas, el gobierno más que todo, y a los afrodescendientes, no dándoles presupuesto necesario para que las instancias relacionadas a los mismos pueblos realicen su trabajo, creando deficiencia en su labor al no contar con suficiente recurso humano y material. Entonces en esto vemos también intrínseca la discriminación hacia los pueblos indígenas. Existen medios de comunicación, pero no son suficientes, y el principal problema entre el Estado es que no brinda los mecanismos necesarios para preparar a las comunidades en el adecuado manejo de los sistemas de comunicación y aprovechar los medios de comunicación ya existentes. También es necesario crear presupuestos y mecanismos que puedan ser aprovechados por los pueblos indígenas, especialmente en la obtención de frecuencias radioeléctricas. Las niñas siguen siendo objeto de discriminación, especialmente la niña del área rural, por ser niña, por ser indígena, por ser pobre, y los afrodescendientes también, porque aún existen muchas prácticas machistas en nuestra sociedad. Existe un alto índice de discriminación en nuestra sociedad en contra de la población indígena y afrodescendiente, siendo necesario realizar cambios actitudinales y una educación de respeto y valores. Asimismo, la CODISRA que le dé seguimiento a las denuncias presentadas y promueva el conocimiento de las leyes en esa materia. Bueno, hay mucho que decir en el tema educativo, sin embargo, el tiempo no nos permitió. Quizás en las primeras preguntas deliberamos bastante,
pero en las conclusiones creo que cada uno de nosotros sabe perfectamente que el tema educativo es trascendental. Mientras el presupuesto no se asigne al tema educativo, mientras los niños estén aprendiendo un idioma o se les esté enseñando con metodologías en las que los mismos maestros no ponen de su parte, creo que nunca saldremos adelante. Muchas gracias. Nuestras conclusiones y recomendaciones. La primera pregunta dice: ¿es posible accesar a una justicia pronta para hombres y mujeres indígenas que no hablan el español? Nuestras conclusiones en la mesa son las siguientes: que sí es posible una justicia para personas monolingües si se cumplen con las obligaciones. Sin embargo, la situación actual de alto porcentaje de impunidad no lo permite, y es más grave en el caso de los pueblos indígenas por el idioma, la falta de defensores de oficio y por ser procesos onerosos. La justicia no responde a las necesidades del pueblo y solo funciona para quienes lo han creado. La siguiente dice: ¿deben todos los operadores de justicia hablar el idioma del lugar donde trabajan? Sí, deben hablar el idioma del lugar y debe ser en todas las instancias. La traducción no es la vía más adecuada para garantizar el acceso a la justicia. Además, esta política no está funcionando porque en varios lugares no hay intérpretes y los que existen no funcionan adecuadamente. Deben haber jueces y personal auxiliar indígenas y que hablen el idioma del lugar. En Alta Verapaz hay muchos profesionales indígenas que pueden ser jueces y oficiales en las instituciones de justicia. La siguiente: ¿hay justicia en Guatemala? No hay justicia en Guatemala porque no se ha pensado en forma plural y porque la justicia estatal es racista y discriminadora, ya que hay privilegios para algunos sectores poderosos, hay serias deficiencias en las investigaciones de casos, hay clientelismo político, en los casos de discriminación no hay avances. Los pueblos indígenas tienen justicia al ser atendidos por las autoridades ancestrales. El sistema de justicia maya funciona y atiende de forma inmediata e integral. Recomendaciones: que el Estado respete la justicia maya, que no piensen en incorporar el sistema estatal porque los dos sistemas tienen lógicas diferentes. Crear unidades o departamentos indígenas en las instancias estatales no funciona y por eso han fracasado, porque no han habido cambios estructurales. ¿Sabe de la existencia y de los propósitos de la Defensoría de la Mujer Indígena? Sabemos que fue el resultado del acuerdo indígena, los acuerdos de paz. Su surgimiento fue una esperanza para las mujeres indígenas, para el acceso a la justicia, al igual que CODISRA, CEPREM, Defensoría Indígena de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Lastimosamente quedaron como instituciones más del Estado y se han convertido en un interés político partidista para ocupar puestos únicamente. Actualmente la DEMI es inoperante y debe ser fortalecida, ya que debiera dar acompañamiento, asesoría y auxilio legal a todas las mujeres indígenas. ¿Qué logros se encuentra en el trabajo de la DEMI y qué necesita mejorar? El avance es la existencia de la DEMI en sí, y su presencia permite mayor respeto a los derechos de las mujeres indígenas, aunque es necesario su fortalecimiento y mejorar el poder de decisión política, legal, administrativa y financiera. Entre las recomendaciones tenemos que se adopte una ley ordinaria para la creación y funcionamiento de la DEMI, así se evitan retardos en el nombramiento de la defensora y garantizar mecanismos transparentes para dicho nombramiento. Además, esa ley será fundamental para mejorar las carencias que tiene el rol de la DEMI en materia política y en el litigio de casos. Conociendo las limitaciones políticas y financieras de DEMI, se recomienda impulsar convenios interinstitucionales para cumplir con su mandato con mayor contundencia. ¿Cómo se vive la discriminación en Guatemala? La discriminación es estructural y cotidiana. La discriminación y racismo se da en todos los niveles y se manifiesta de diferentes maneras o ámbitos en el acceso a la justicia, salud, educación, infraestructura, el acceso a programas sociales, entre otros espacios. Por lo tanto, su erradicación requiere de acciones en diferentes niveles y ámbitos.
¿Observa algún avance en el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en Guatemala? Son pequeños los avances, la existencia de algunas leyes que protegen a pueblos indígenas, así como la existencia de algunas instituciones con mandatos específicos, pero necesitan ser fortalecidas y tener un rol más decidido. Por ejemplo, el responsable de la unidad indígena de la Corte Suprema de Justicia está sujeto a remoción. La presidenta anterior se interesó en el tema, pero el actual presidente no, por lo que se recomienda que este puesto sea permanente. ¿Cuál es su opinión sobre la criminalización por parte del Estado de las autoridades indígenas? ¿Es una manifestación más de la discriminación? ¿Es una estrategia de Estado para minimizar la autoridad ancestral? ¿Prevalece el interés económico de empresas transnacionales para eliminar autoridades ancestrales? ¿Es una justificación de nuevos despojos de sus tierras y territorios? La justicia maya se está debilitando más por intereses del Estado, aunque incluso hay personas indígenas que denuncian a las autoridades ante la justicia estatal. Apadrinados por actores externos, la persecución de autoridades intimidan a las comunidades. Se recomienda que las autoridades ancestrales continúen fortaleciendo su organización. La siguiente es: conoce casos de discriminación de justicia que afectan la vida de las mujeres indígenas. Se da maltrato y discriminación a jueces, corrupción de jueces, ascenso de funcionarios denunciados por maltrato a mujeres indígenas, prácticas machistas. La última dice que ¿qué se necesita para que haya acceso a la justicia por parte de las mujeres indígenas? Que debe haber más personal bilingüe para la atención de mujeres indígenas, que los líderes de las comunidades acompañen a las víctimas ante el sistema de justicia, y debe trabajarse un acuerdo con la Corte Suprema de Justicia para que se permita este acompañamiento, ya que por ser parte agraviada algunas veces no les permiten acompañar a las usuarias, que tengan personas académicas para ocupar los puestos para la atención y que estén dispuestas a servir, combatir frontalmente el machismo. Muchas gracias. Únicamente en relación a las instituciones, realmente para nosotros como Guatemala creo que sí tenemos instituciones. Lo que no tenemos son realmente los presupuestos para ser funcionales. Como Defensoría de la Mujer Indígena sí tenemos mecanismos, sí tenemos un acuerdo gubernativo que justamente es en respuesta a las mujeres indígenas. Lo que no tenemos es presupuesto. El actual presupuesto es del 0.0% del presupuesto general, y a nivel regional únicamente contamos con 6 personas para la atención integral de casos. Estamos hablando que a la fecha tenemos 974 casos, ¿verdad? Realmente es un gran reto, y yo hago reflexión un poco a lo que decía aquí el señor Álvaro Pop, que se vale soñar, pero los sueños deben ir acompañados de acciones. De aquí a unos 2, 5 años que podamos tener una cobertura a nivel local, que ese es el gran reto de nosotros como mujeres indígenas y a nivel general. Por otro lado, también están ya los mecanismos establecidos, tenemos una buena legislación. Lo que no tenemos es una corresponsabilidad en la ejecución de las acciones. Esperamos que los otros lo hagan por nosotros. Y aquí en Guatemala somos más del 74.24% de indígenas, entonces necesitamos realmente empezar a establecer retos concretos. Yo sí les invito a que al momento de dar una opinión también podamos conocer cómo estamos las instituciones, sean estas del gobierno o de la sociedad civil. Necesitamos tener fundamentos, necesitamos ser más solidarios y necesitamos realmente enfrentar estos retos como pueblo, como población indígena. Son muchos, ¿verdad? Y nosotras como DEMI les digo que sí tenemos toda una estructura. Lo que sí vemos es de que como mujeres como cuesta un poco el tema de ponernos de acuerdo, y eso hay que reconocerlo. Entre mujeres somos pocas solidarias, entre mujeres existe mucho la competencia desleal, y eso no es justo. Nosotras necesitamos establecer ya las reglas del juego, ¿verdad? ¿Por qué la defensora aún no ha sido
no ha sido nombrada. Es porque entre mujeres no nos hemos puesto de acuerdo para nombrar a nuestra nueva defensora. Los procedimientos, los mecanismos ya están, se han estado dando, sin embargo no hemos tomado las decisiones. Yo sí les invito entonces a que realmente ejerzamos una participación activa con responsabilidad, y ahí sí que asumamos también cuando las cosas salgan bien, pues es un mérito para todos. Cuando las cosas estén mal, algo también está fallando en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, y realmente este espacio nos ha generado muchas expectativas, muchos retos. Vamos a asumir parte de las recomendaciones que nos dieron también como DEM, y sabemos de que hay mucho por hacer. Muchas gracias. Aceptó comprar medicinas sobrevaloradas de un solo laboratorio a cambio de un viaje de vacaciones. Le pagaron para que no denunciara a una empresa que arroja desechos tóxicos al río. Esta congresista contrató a familiares que no cumplen las calidades para los puestos. Entregó dinero para obtener ventajas en una licitación multimillonaria. Dejó libre a un funcionario que recibía sobornos por adjudicar contratos. La corrupción le quita el sueño a millones de guatemaltecos. ¿Por qué a los corruptos no? Es tiempo de despertar. Si conoce un acto de corrupción, llame al 1-801-81-11-011 o repórtelo en la página www.accionciudadana.org.gt. ALAC, un proyecto de acción ciudadana. Gracias por su atención. Será hasta la próxima semana cuando juntos hagamos que se cumpla el principio de nuestro programa, Aprendiendo con la Verdad.